Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en las redes sociales y entre los fans del mundo del entretenimiento. El título lo dice todo: Kerem Bürsin sorprende, su secreto del éxito revelado. Sí, así como lo oyen. Vamos a sumergirnos en la trayectoria de uno de los actores más populares y queridos del momento, y a intentar descifrar qué es lo que lo ha llevado a la cima. ¿Será talento puro? ¿Una dosis de suerte? ¿O hay algo más profundo, una filosofía de vida, una estrategia secreta que pocos conocen? Pues bien, quédense conmigo porque hoy vamos a intentar responder a todas estas preguntas. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante análisis, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Solo hagan clic en el botón rojo de abajo y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Gracias de antemano. Kerem Bürsin. El nombre resuena con fuerza en Turquía y más allá. Conocido por sus papeles carismáticos, su sonrisa contagiosa y, seamos sinceros, su innegable atractivo, Kerem ha logrado conquistar no solo las pantallas de televisión sino también los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Ha participado en producciones que han sido verdaderos fenómenos, como Güneşi Beklerken, Seri Katil, Sen Kalkam, que fue un éxito rotundo a nivel global, y más recientemente Maville Surgun. Pero, ¿qué hay detrás de estas interpretaciones y de este meteórico ascenso? El secreto del éxito es una frase que se escucha mucho y a menudo puede sonar a cliché. Sin embargo, cuando hablamos de Kerem Bürsin, hay una sensación palpable de que hay algo más que solo buena suerte. Para empezar, analicemos su trayectoria profesional. Kerem no surgió de la nada. Estudió actuación en el Emerson College de Boston, una institución de renombre. Esto ya nos indica una base sólida en su formación. No es alguien que se haya lanzado a la actuación sin preparación. Además, tuvo la oportunidad de trabajar en Hollywood antes de regresar a Turquía y conquistar su mercado. Tuvo pequeños papeles en películas como Sharktopus y The Vampire Diaries. Estas experiencias, aunque quizás no sean papeles protagónicos, le dieron una visión del funcionamiento de la industria cinematográfica internacional, la disciplina y el rigor que se exige en producciones de alto nivel. Es ese bagaje internacional, sumado a su talento natural, lo que muchos creen que le dio una ventaja inicial. Pero el talento y la formación son solo una parte de la ecuación. Lo que realmente distingue a Kerem es su capacidad para conectar con el público. Sus personajes, a menudo jóvenes, apasionados, a veces rebeldes pero con un buen corazón, resuenan con una audiencia amplia, especialmente con la juventud. Él encarna una especie de ideal, pero a la vez muestra vulnerabilidades que lo hacen humano y cercano. En Sen Kalkam, junto a Hande Erçel, crearon una química innegable que fue uno de los pilares del éxito de la serie. Y no es solo la química en pantalla, sino la forma en que ambos actores se entregaron a sus personajes, dotándolos de autenticidad y carisma. Hablemos ahora de su presencia en redes sociales. Kerem Bürsin es un maestro en el uso de estas plataformas. No se trata solo de publicar fotos bonitas o clips de sus proyectos. Él interactúa genuinamente con sus seguidores. Comparte momentos de su vida cotidiana, sus pasiones, sus opiniones sobre temas importantes. Su Instagram, en particular, es una ventana a su personalidad multifacética, desde sesiones de fotos espectaculares hasta su amor por el surf, el yoga y su compromiso con causas sociales y medioambientales. Esta transparencia y cercanía crean un vínculo muy fuerte con su audiencia, que se siente parte de su vida y, por ende, más conectada a su trabajo. Y hablando de causas sociales y medioambientales, este es otro aspecto que creo que contribuye significativamente a su éxito y a la admiración que genera. Kerem Bürsin es conocido por ser un defensor activo de la sostenibilidad y la protección del planeta. Participa en campañas, promueve estilos de vida ecológicos y utiliza su plataforma para concienciar. En un mundo donde las marcas y los artistas buscan autenticidad, este compromiso genuino con causas importantes lo eleva por encima de muchos otros. No es solo un actor guapo, es alguien con principios y una voz que utiliza para generar un impacto positivo. Esto atrae a un tipo de fan más comprometido, que no solo admira su trabajo sino también sus valores. Otro elemento clave es su ética de trabajo.
Las entrevistas y las declaraciones de quienes han trabajado con él a menudo destacan su profesionalismo, su dedicación y su humildad. A pesar de su fama, Kerem parece mantener los pies en la tierra. Siempre está dispuesto a aprender. A mejorar, a asumir nuevos desafíos. En una entrevista reciente mencionó que su secreto es nunca dejar de aprender y de cuestionarse a sí mismo. Para él, el éxito no es una meta final, sino un viaje constante de crecimiento personal y profesional. Y esa mentalidad de crecimiento es crucial. El mundo del entretenimiento es volátil y competitivo. Mantenerse relevante requiere más que un golpe de suerte o un personaje icónico. Requiere adaptación, resiliencia y una pasión inquebrantable. Kerem ha demostrado tener todas estas cualidades. Ha sabido elegir proyectos que lo desafían, que le permiten explorar diferentes facetas de su talento, y que al mismo tiempo tienen potencial para conectar con el público. No se ha quedado encasillado en un solo tipo de papel. Ahora, ¿cuál podría ser el secreto más profundo de Kerem Bürsin? Yo creo que reside en la combinación de varios factores, y uno de ellos es su inteligencia emocional y su capacidad para leer el mercado y las tendencias, sin dejar de ser fiel a sí mismo. No sigue ciegamente lo que está de moda, sino que encuentra la forma de aportar su propia visión y estilo a cada proyecto. Su equipo de trabajo, sus agentes, probablemente juegan un papel importante, pero al final, la visión y la ejecución recaen en él. Además, es importante mencionar su carisma natural. Hay algo en su forma de ser, en su energía, que atrae a las personas. No se trata solo de ser atractivo físicamente, sino de tener una luz propia, una chispa que ilumina la pantalla y que contagia. Esta cualidad, difícil de definir y aún más difícil de replicar, es un activo invaluable en la industria del entretenimiento. Otro detalle que he observado en su trayectoria es su habilidad para reinventarse. Cada cierto tiempo Kerem parece dar un giro a su carrera, ya sea cambiando de género en sus proyectos o explorando nuevas formas de expresión. Por ejemplo, su incursión en series de acción o thrillers, como The Ghost, demostró su versatilidad más allá de los dramas románticos que lo catapultaron a la fama. Esta capacidad de evolucionar evita que el público se aburra y lo mantiene fresco y relevante. Consideremos también su actitud ante la crítica. Como toda figura pública, Kerem seguramente ha enfrentado comentarios negativos o críticas. Sin embargo, su forma de abordarlos parece ser constructiva, aprendiendo de ellas cuando es necesario, pero sin dejarse hundir por las opiniones destructivas. Esta fortaleza mental es fundamental para navegar en el mundo del espectáculo. Y algo que no podemos obviar es la importancia de la suerte, aunque Kerem ha trabajado incansablemente para estar en el lugar y momento adecuados. La suerte en el mundo del estrellato a menudo se presenta como una oportunidad que hay que saber aprovechar. Y él, sin duda, ha sabido hacerlo. Ha sabido elegir los guiones correctos, los directores adecuados, y ha construido relaciones profesionales sólidas a lo largo de su carrera. Si tuviera que resumir el secreto de Kerem Bürsin, diría que es una fórmula mágica compuesta por una sólida formación actoral, una ética de trabajo impecable, un carisma natural arrollador, una conexión genuina con su audiencia a través de las redes sociales, un compromiso con causas importantes que le dan profundidad y autenticidad, una mentalidad de crecimiento constante y la audacia de reinventarse y asumir nuevos desafíos. No es solo un actor, es una marca, una persona con valores y una visión. En la era de la sobreexposición mediática, la autenticidad es un bien preciado. Kerem Bürsin, a través de su trabajo y su presencia pública, ha logrado proyectar una imagen de autenticidad que resuena profundamente con el público. No intenta ser alguien que no es, y eso se agradece. Y es precisamente esa combinación lo que lo hace tan fascinante de analizar. No es fácil desentrañar el éxito de una persona, especialmente de una figura pública que está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Pero al observar detenidamente su carrera, sus entrevistas y su impacto, podemos identificar patrones y cualidades que lo distinguen. Podríamos decir, también, que su éxito radica en una comprensión profunda de lo que significa ser una estrella en el siglo XXI. No se trata solo de actuar bien, sino de ser un comunicador eficaz, un embajador de marca y sobre todo, un ser humano con el que la gente pueda identificarse o aspirar a ser. Kerem parece haber dominado todas estas facetas.
Y para aquellos que se preguntan si hay alguna técnica secreta, algún ritual, algún consejo misterioso, bueno, según sus propias palabras, el secreto es el trabajo duro, la dedicación, nunca dejar de aprender y mantenerse fiel a uno mismo. Parece sencillo, pero la ejecución es lo que marca la diferencia. Entonces, volviendo al título, Kerem Bürsin sorprende su secreto del éxito revelado. ¿Hemos revelado el secreto? Creo que hemos desgranado los componentes que lo hacen tan exitoso. No hay una única pastilla mágica, sino una conjunción de factores que él ha sabido cultivar y potenciar a lo largo de su carrera. Es un ejemplo de cómo el talento, la disciplina, la autenticidad y una visión clara pueden llevar a alcanzar grandes logros. Y antes de que lleguemos al final de este vídeo, quiero agradecerles de corazón por haberse quedado hasta aquí. Espero que este análisis les haya resultado interesante, quizás incluso inspirador. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más admiran de Kerem Bürsin? ¿Creen que hay algún otro factor que contribuye a su éxito? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin o simplemente con aquellos que estén interesados en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.